la altura sobre la distancia horizontal, nos queda 2 dividido 2, 1, perdón, 2. Va hacia arriba, entonces nos queda pendiente positiva, 2x. 2x más b, y igual a 2x más b. Nos fijamos un punto en común de nuevo. Tenemos, cuando x vale 1, y vale 0. Entonces tenemos 0 igual a 2 por 1, 2 más b. Despejamos b, nos queda que la ordenada de origen es menos 2. Entonces la curva C4 va a ser y igual a 2x menos 2. Si derivamos ambos miembros, nos queda que dy es igual a 2 de x. Y si dejamos estas mismas rectas en función de x en este caso, sería despejar x. Este menos 2 pasa positivo, y más 2. Y todo entre 2, nos queda que x va a ser igual a y sobre 2 más 1. Y bueno, aquí el de x va a ser igual a dy sobre 2. ¿Ok? Tenemos las ecuaciones de nuestras cuatro curvas. Vamos a calcular. He dicho que la curva C va a ser igual a la unión de esas cuatro curvas. Entonces, si hacemos una por una, para el primer caso tenemos que C1 va entre x igual a 1 y x igual a 4. Entonces va entre 1 y 4. Y tenemos para C1 que y es igual a 0. Y está aquí, entonces este término se anula. Y de y es igual a 0, que está en el segundo término, también se anula. Entonces nos queda la integral entre 1 y 4 de 0, y ese es igual a 0. ¿Ok? Bien. Para la curva C2 tenemos que va en y nada más, o sea, tenemos el límite en y, va entre 0 y 4, ¿verdad? Entonces va a ser la integral entre 0 y 4 de xy menos y cuadrado. Ahora, en nuestra expresión tenemos que x vale 4 y de x vale 0. Entonces, si de x vale 0, el primer término se anula y nos queda menos y cuadrado diferencial de y. Este es menos y cubo sobre 3 y este es menos 64 tercios. 4 al cubo es 4 por 4 16, 16 por 4 64 y nos queda dividido 3. Entonces, vamos a la curva C3, tenemos la misma expresión siempre y nos fijamos nuestros datos, digamos. Para C3, x y y valen lo mismo, y de x y de y también. Entonces podemos dejar, y también en este caso coinciden los límites. Para la curva C3, en y va entre 2 y 4, y en x también va entre 2 y 4. Yo si tomo y, o de x no importa, es lo mismo. Entonces nos queda, si reemplazamos y, por ejemplo, por x, que es lo que tenemos aquí, nos queda la integral entre 2 y 4 de x por y que es igual a x, o sea, x cuadrado. Menos y cuadrado. Como y igual a x, nos queda menos x cuadrado. Y x cuadrado menos x cuadrado es 0. O sea, la integral de esta curva es 0. Vamos con la curva C4. La misma integral siempre. Y, en este caso, voy a dejar los límites en función de y. Porque en y nos quedaría que el límite inferior sería 0. En cambio, si dejamos constante x, si dejamos en función de x, nos quedaría entre 1 y 2. Si yo dejo constante y, si dejo la integral en función de y, nos queda que es la integral entre 0 y 2. Tenemos esta misma integral de siempre y nos fijamos en nuestras ecuaciones. En nuestras ecuaciones tenemos que x es igual a y sobre 2 más 1. Y de x es igual a dy sobre 2. Entonces, aquí tenemos x por y. Yo pongo y primero y reemplazo x. Está acá. De x hemos dicho que era dy sobre 2. O bueno, un medio de dy. Menos y cuadrado diferencial de y. Si resolvemos esto, nos queda el integral entre 0 y 2. Tenemos y por y sobre 2 es y cuadrado sobre 2. Por esto en medio nos queda y cuadrado sobre 4. Y por 1, y por un medio, y sobre 2. Y menos y cuadrado. Entonces tenemos y cuadrado sobre 4 menos y cuadrado. Eso es igual a menos 3 tercios de y cuadrado. Y el y sobre 2 queda igual. Si resolvemos esta integral, nos queda la integral entre 0 y... si resolvemos, nos queda y cubo sobre 3 por 3 cuartos. Se simplifican los 3 y les queda menos y cubo sobre 4. Y este es y cuadrado sobre 4, positivo. Entre 0 y 2. 2 al cubo, 8. Dividido 4 es 2. Con este menos queda menos 2. Y 2 al cuadrado 4, dividido 4 es 1. Esto les queda menos 1. Entonces ya tenemos nuestras cuatro curvas. Podemos decir que la integral curvilínea era la suma de esas cuatro. Es decir, la curva C1 quedaba 0.
más la curva C2, que es menos 64 tercios, no 64 positivo, más C3, que es 0, y menos 1. Esto les queda menos 61 tercios. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Nada? Y ahora sí les voy a pedir por favor que hablen porque ya estoy traumado. Me llego a quedar hablando de nuevo. Eh, Sí, se entiende, Mariano. sí, puede ser. Es verdad. La de C4 puede ser, puede ser. Tienes razón. Claro, porque va así. Yo estoy suponiendo de este lado. Es verdad. Se va puesto entre 2 y 0. Este es 2, este es 0. Tienes razón. Tienes razón, tienes razón. Es 0. Entonces, bueno, esto quedaría igual y esto queda al revés. Esto queda positivo, ¿sí? Y este negativo. Ajá. Y ahí sí tendría que dar entonces menos 64 tercios más 1, eso es menos 61 tercios. Así sí. Si era menos, va a quedar 67, es verdad. Gracias. Bueno, vamos a hacer entonces ahora la verificación con el teorema de Green. El teorema de Green les dice que es la integral doble de que, bueno, primero vamos a calcular los componentes de la función o del campo vectorial, que son estas. F1 es lo que está multiplicando el diferencial de x, que sería xy. Y F2 es lo que está multiplicando el diferencial de y, que en este caso es menos y cuadrado. Entonces, vamos a calcular los componentes para aplicar el teorema de Green, que es la derivada de f2 con respecto a x menos la derivada de f1 con respecto a y. Calculamos la derivada de f1 con respecto a y, esto nos queda x, y la de f2 con respecto a x nos queda 0. Entonces, si reemplazamos en la ecuación, nos queda 0 menos x es la integral doble de x, diferencial de x, diferencial de y. Entonces, ahora vamos a nuestro gráfico y ponemos los límites de esa integral doble. En este caso, va a ser indistinto dejar constante x o y, ¿por qué? Si dejamos constante y, vamos a ir entre 0 y 2, vamos a tener esta recta de ecuación, la curva C4, y vamos a salir con la curva C2. Para la curva, para el tramo desde arriba, desde 2 hasta 4, siempre vamos a ingresar con la curva C3 y vamos a salir con la curva C2. Es decir, que vamos a tener 4 integrales si dejamos constante y. Pero si dejamos constante x, nos va a pasar lo mismo, porque si bien siempre vamos a ingresar con la misma curva, que es la curva C1, entre 1 y 2 vamos a salir con la curva C4. Y entre 2 y 4 vamos a salir con la curva C3. Entonces, nos va a quedar de ambas maneras, nos queda un bolonqui. Bien, en mi caso yo dejo constante y, de manera que esta parte al menos tengo un límite inferior igual a 0, que no cambia mucho, pero bueno, es un cálculo menos. Si hacemos eso, voy a decir, dejo constante y, vengo desde menos infinito en x, y ¿qué curva intersecto? C4, ¿no? Entonces y entre 0 y 2, aquí está, ingresa por la curva C4. ¿Dónde está? Aquí, ingresa por la curva C4. La curva C4 tenemos que dejar los límites en función de x, ¿verdad? La curva C4 es esta. Si dejamos en función de x, nos queda que ingresa por x igual a y sobre 2 más 1. O sea, ingresa por y sobre 2 más 1. Y hemos dicho que siempre sale por la curva C2, que este es x igual a 4, que está acá.
de, bueno, menos x, que era lo que habíamos obtenido de esta resta. Más la integral para estas tramos. La integral de y entre 2 y 4, acá, y entre 2 y 4, y x en este caso ingresa por la curva C3 y sale de nuevo por C2. Si vamos a nuestras ecuaciones, la curva C3 tenía ecuación recta de ecuación y igual a x. Tenemos que dejar x en función de y, pero en este caso es indistinto porque vale lo mismo. Entonces va a ingresar por x igual a y va a salir por x igual a 4. Y tenemos nuestro mismo integrando, que era la resta de esto. Resolviendo, vamos a tener la integral entre 0 y 2 de este integral, o sea, menos x cuadrado sobre 2, entre los límites de esto, ¿verdad? Más la resolución de este integral. O sea, vamos a tener la integral entre 2 y 4 de menos x cuadrado sobre 2, diferencial de y también, pero entre estos límites, y y 4. Si seguimos aquí y reemplazamos, nos queda el integral entre 0 y 2 de menos 1 medio y nos queda x cuadrado, ¿verdad? Reemplazando, nos queda menos 1 medio de límite superior, 4 al cuadrado, menos límite superior, inferior, y sobre 2 más 1 elevado al cuadrado. Todo esto es diferencial de y. Ese es este integral. Más la integral entre 2 y 4 de menos 1 medio también, nos queda x cuadrado y reemplazamos. Nos quedaría 4 al cuadrado menos y cuadrado. ¿Me van siguiendo, no? ¿O voy rápido? Bueno, si seguimos, nos queda la integral entre 0 y 2 y tenemos 4 al cuadrado, 16. Por menos 1 medio les queda menos 8. Y aquí tenemos el cuadrado en binomio. Si resolvemos, les queda y cuadrado sobre 4. Con este menos les queda menos y cuadrado sobre 4. Y con este menos les queda y cuadrado sobre 8. Después tenemos el duplo del primero por el segundo. O sea, 2 por 1 por y sobre 2. Les queda y nada más, ¿verdad? Entonces es menos y con este menos les queda más y sobre 2. Y tenemos 1 al cuadrado, con este menos les queda menos 1 y con este menos 1 medio les queda más 1 medio. Eso es la resolución de esta integral. Más la integral entre la resolución, no, lo que sería acomodando. Segunda integral es la integral entre 2 y 4 de, bueno, aquí tenemos 4 al cuadrado 16 por menos 1 medio, menos 8. Menos y sobre 2, y al cuadrado, perdón, por menos 1 medio es más y cuadrado sobre 2. Y resolvemos estas integrales. Les queda, bueno, aquí podemos, este 8, menos 8 con esto en medio lo podemos juntar y les queda menos 15 medias. Entonces, va a ser la integral resolviendo esto, y cubo sobre 24 más y cuadrado sobre 4, que está acá, y menos 15 medios por y. La resolución de esta integral les queda menos 8y más y cubo sobre 6, que está acá. Esta va entre 0 y 2 y esta entre 2 y 4. Por eso pongo los paréntesis. Si reemplazo esta entre 0 y 2, me queda 2 al cubo 8 sobre 24 es 3. Más 2 al cuadrado 4 entre 4 1, les queda 3 más 1 4 y aquí menos 15 medios por 2. Esto es 30 medios, esto es 15. Entonces les queda 4 menos 15. Bueno, no me acuerdo bien cómo era esta. Pero bueno, reemplazando los límites, les queda menos 41 tercios. Y esta, entre 4 y 2, reemplazando los límites, les queda menos 20 tercios. Tenemos denominadores comunes, sumamos los numeradores. Menos 41 menos 20 es menos 61 dividido 3. Y coincide con lo que habíamos obtenido con integrales curvilíneas. ¿Se entiende? ¿No tiene nadie dudas? Sí, se entiende. Bien, aguanten un segundo, chicos. El ejercicio 6 de ese parcial lo podrías hacer
Bien, sigamos entonces. Vamos con el ejercicio 2. Le dice, halle la ecuación de la función potencial, verificando primero si se cumple la condición de simetría. Bien, le da su función F1. Bueno, aquí le dice ya se resuelve el producto interior. F1 por el de X es esto. Y F2 por dy es esto. Entonces vamos a poner igual. Va a ser 3. F1 de XY por diferencia de X más F2 de XY por el diferencial de Y, les dice que es igual a 2XY diferencia de X más X cuadrado menos logaritmo de Y por el diferencial de Y. ¿Verdad? Entonces les está diciendo indirectamente que F1 es igual a 2XY y que F2 es igual a X cuadrado menos logaritmo de Y. Bien, la condición de simetría le dice que una función va a ser simétrica, para la redundancia, si la derivada de F2 con respecto a X es igual a la derivada de F1 con respecto a Y. Entonces, vamos a calcular. Entonces, si derivamos F1 con respecto a Y, nos queda 2X. Y si derivamos F2 con respecto a X, nos queda 2X. Y este, como esta función de Y es constante, se hace 0. Entonces, en este caso, coinciden las derivadas, cumplen la condición de simetría, podemos calcular la función potencial. Abajo. Eso, vamos a decir que la función potencial va a ser una función escalar y que va a tener como componentes, o para calcular, vamos a decir que esa función potencial que depende tanto de X como de Y va a tener una componente UX y una componente Y. No conocemos, pero este es el procedimiento. Entonces UX va a ser la primera componente de nuestro campo vectorial original, es decir, F1. Y UY, o la derivada de U con respecto a Y, va a ser nuestra segunda componente, es decir, F2. Entonces, ¿qué se hace aquí? Intentamos obtener nuestra función potencial. Nosotros tenemos nuestras derivadas, pero tenemos unas funciones. Entonces, si calculamos U, sería integral o X, o integral F1 con respecto a X, o F2 con respecto a Y. Yo siempre, por costumbre, dejo integro F1, y como UX es igual a F1, U va a ser la integral de F1, pero con respecto a X. Entonces, si hacemos eso, va a ser la integral de F1, que es 2XY, diferencial de Y. Integramos con respecto a X, esto les queda X cuadrado por Y, más una función primitiva que no conocemos, f de Y. ¿Por qué? Porque esto es una integral indefinida. Entonces tenemos que agregar la constante de integración, que en este caso, como les digo, va a ser en función de Y. Entonces, ¿ahora qué se hace? Derivamos esta función con respecto a la variable opuesta a la que hemos integrado, es decir, la derivamos con respecto a Y. Si hacemos eso, nos queda 2XY más esta función depende de Y, porque es f de Y, ¿verdad? Entonces, si la derivamos, tenemos que poner f' de Y, porque a su vez no sabemos cuánto vale. Entonces, tenemos que la derivada de u con respecto a y es igual a esto, y a su vez la derivada de u con respecto a y es igual a f2. Aquí. Entonces, tenemos que esto que acabamos de calcular tiene que ser igual a f2, que está acá. ¿Verdad? Despejando, nos queda que f' de y. Mario, ¿no? Sí, decime. Ahí cuando hace la derivada de u de y, ahí Sí. deriva respecto a y, que no Ah, la segunda escucha, función. sí.
Sí, es verdad. Ahí no queda Aquí y aquí estoy. al cuadrado. Sí. Y queda x al cuadrado. Y justo como me has dicho, me da cuenta. La derivan con respecto a x. Sería x al cuadrado más f' de y. Como les digo, esto va a ser igual a f2, porque es lo mismo que tenemos acá. Y si igualamos, esto. Gracias. X cuadrado más f' igual a f2. Y f2 era este. X cuadrado menos logaritmo de y. Despejando, nos queda que f' de y es igual a menos el logaritmo de y. ¿Verdad? Entonces, f de y va a ser al igual a la integral de eso. Con respecto a y. El código logaritmo era 1 sobre su argumento, ¿verdad? Entonces esto es igual a menos 1 sobre y. Y aquí, no me acuerdo si le agregamos, creo que no le agregamos directamente una constante de integración, no, sí, más una constante de integración, porque también es una integral indefinida. Entonces, en resumen, nuestra función potencial va a ser igual que a esto que tenemos aquí, x cuadrado más y, más nuestra función potencial, perdón, nuestra función f de y, que es esta. Mariano, me parece que la integral del logaritmo no sería así, sería por tabla, creo. Y esa sería la derivada. Eh, sí, es verdad, al revés, pues tío, 1 sobre x el logaritmo. Tienes razón. ¿Cuánto era la integral? Seguro, che, no me acuerdo ya. Hace un montón que no veo una del logaritmo. A ver, ¿tiene alguna... ¿cómo sería esto? Quedaría menos y, logaritmo de y menos 1 más la constante. Logaritmo. Esto, la resolución es logaritmo de y. Claro, por tabla le saca. Quedaría Está bien. menos y, O sea, menos y que aquí. logaritmo de y menos 1. Bien. ¿Sí? Claro, y el y iría multiplicado por todo el paréntesis de logaritmo de y menos 1. Entonces esto queda más y esto así. ¿Qué sería? Menos y por todo esto. Va por logaritmo de y. Aquí es más 1. Eso me estás diciendo, ¿verdad? Claro, ahí ¿O no? sí. Ah, sí, sí, ahí Sí. quedaría. Bien. Gracias por el ayudín. Entonces, fy nos queda menos y por el logaritmo de y más una constante de integración. ¿Y qué más le pedí el ejercicio? Nada más. No. Dice, haya la ecuación de la función potencial, verificando primero si cumple la condición de simetría. No, eso nada más. Entonces, bueno, sí, la verdad que esto me ha hecho dudar. Ya de si hay cabida directamente 1 sobre x, tienes razón, al revés, era 1 sobre x la integral del logaritmo. Bien, perfecto. Bueno, y ya está entonces este. Vamos con el ejercicio C. Dice, aplicando integrales curvilíneas, calcula el área del trapecio cuyos vértices se dieron en el ejercicio anterior. Y esa sí les iba a pedir a ustedes. Ah, no, no han llegado a ver todavía el cálculo de área, ¿no? ¿O sí? Sí, sí hemos visto. Puede Eso les ser que iba lo a pedir. multiplica por un medio Sí, a sí, toda eso, la curva. eso les estaba por preguntar. O sea, sí es menos un medio, pero no me acuerdo el integrando. ¿Era menos y de x y x de y era? ¿O eso no me acuerdo bien? Esa era una formulita por eso. Y justo no tengo el cuaderno yo aquí a mano, nada como para... Si es que alguno lo llega a tener a mano, me va a ayudar un montón. Sí, me acuerdo que era un medio, ese sí es seguro, chicos. Y aquí creo que sí era menos y de x, pero con el segundo término no me acuerdo cómo era.
más y de, no, más x por dy, el segundo término. Este sí era menos y. Sí, Bien. Entonces, así nada más. Pero este era integral de doble, no. Eso tampoco me acuerdo. No, sí tiene que ser integral de doble porque. Ah, algo. No voy a rellenar tanto. Menos y de x más x de y. Bueno, no importa. Entonces, Mariano, ahí estaba viendo. La sí, fórmula es menos un medio de la integral curvilínea sobre C de lo que sigue. listo. Mejor. Gracias. Sobre c de menos x menos y de x más x de y. Ahora sí. Si tenemos esto entonces, sería hacer, bueno, verificar el área como le dice, pero aplicando las mismas curvas que teníamos en un principio. ¿Ok? Solo que ahora vamos a tener esta función aquí, no la que teníamos originalmente. O sea, esto va a ser menos un medio de que de la integral de C1, de la integral de C1, de ese valor que tenemos ahí, más la integral de la curva C2, más la integral de la curva C3, más la integral de la curva C4. Disculpa, Mariano. ¿Sí? Decime. En lo que ha pasado, el profe tiene un medio positivo. Este positivo es. No sé, o sea, me estoy fijando y eso tiene. sí, yo también tengo positivo. Ah, bien. Positivo entonces. Mejor. Claro, yo me acuerdo que era un medio, pero no me acuerdo si era positivo o negativo. Capaz que lo confundo con este. Me acuerdo que en algún lugar había visto un menos en esa fórmula, pero no lo veo hace tanto que. Bien. Entonces es un medio positivo, aquí un medio positivo. Y sería el integrando este en cada integral que tenemos de estas curvas que teníamos en un principio. O sea, sería realmente hacer lo mismo que la integral de curvilíneas, solo que no tendríamos este integrando que teníamos aquí, ¿verdad? Y no lo que acabamos de tener ahora. Vamos a hacer entonces C1 eh, 1 va a ser la integral. eh, Vamos a copiar todo esto que tenemos aquí. Y 4, solo que aquí es menos x más menos y de x, x más x de y. Bien, esto hay que copiar mejor. Esto. Nos vamos guiando, si no tengo que subir y bajar todo ahora. ¿Dónde está? Y esto.
C1, está acá, la integral. Teníamos que para la curva C1, y igual a 0, entonces se iba a esta, y de y igual a 0, en este caso sigue siendo igual, nos queda la integral de 0 de x, y este es igual a 0. Curva C2 va a ser la integral en C2, está acá entre 0 y 4, de menos y de x más x de y. Ahora, entre 0 y 4, y tenemos que C2, x vale 4 y de x vale 0. O sea, esto es 0 y aquí nos queda 4 diferencial de y. ¿Verdad? Esto es igual a 4x y entre 4 nos queda 16. Entonces, va a ser igual a la integral entre C3, ¿dónde está? Acá, entre 2 y 4 de menos y diferencial de x más x diferencial de y. Y tenemos que para el curvo C3, y y x van lo mismo y de y también. Entonces esto les queda menos y diferencial de y más y diferencial de y. Este es igual a 0, ¿verdad? Los integrandos son iguales y opuestos. C4 tenemos que es la integral entre 2 y 0. Aquí en realidad también era entre 4 y 2. Pero bueno, es indistinto porque el integrando es 0. Y aquí hemos dicho que es entre 2 y 0 menos y de x más x de y. Integral entre 2 y 0. Y teníamos que y era igual a 2x menos 2. Bueno, aquí si dejamos constante y era este en realidad. Entonces nos queda menos y por medio de y. X, perdón. Que es menos esto. No, esto está bien. Menos y de x aquí, si es de y sobre 2. Más x, que es esto, por de y. Entonces nos queda 2 y 0. Aquí les queda menos y sobre 2 más y sobre 2 más 1. Más y sobre 2 más 1, ¿verdad? Diferencial de y. Este es igual a este. O sea, 1 es 0, le queda la integral de 1 es y. Entre 0 y 2, o sea, 0 menos 2. Y este es 2. Entonces, el área va a ser igual a 1 medio de C1 más C2 más C3 y más C4. O sea, 1 medio de 0 más 16 más 0 menos 2. Les queda 14 dividido 2 es 7 unidades al cuadrado. A ver, ahí me falta un error. Formaliza. Yo creo que este sí está bien. La formulita, como les he dicho, como me han dicho, era un medio de la integral curvilínea de C de menos y diferencial de x más x diferencial de y. Ese es de la integral C. En este caso, la integral C va a la integral curvilínea C, se divide en 4 curvas, entonces va a ser un medio de la suma de esas 4 curvas. Aquí nos falta más. Bien, calculando cada curva. Esto creo que sí está bien. Bueno,
7 unidades al cuadrado. ¿Se entiende esto, no? Igual este es bastante metódico. Se lo puede verificar calculando el área de este trapecio, pero en este caso no sé si se puede porque comúnmente se puede cuando las bases o las alturas, digamos, son rectas, digamos. No sé si me doy a entender. Si esta curva C4 fuese recta, y vamos a poder calcular el área que es base mayor más base menor por altura sobre 2. Aunque creo que sí se puede, sería en este caso, tendría que ser base mayor más base menor por altura menor, sería más altura mayor. Pero creo que así sería en este caso. Como les digo, comúnmente es cuando solo un lado es inclinado, cosa que haga mayor más menor. En este caso tenemos dos alturas distintas, así que vamos a probar si se puede hacer así. La base menor, yo le voy a decir que es 2 más 4 por esta, a ver, esta altura es 1, 1, 2, 3 y este es 2. 3 más 2 y 2. Ya. 6 dividido 2, 3 y 5, 8 de esto. ¿Verdad? 6, 1. Sí, 6 dividido 2 es 3. Y 3 más 2, 5, 8. Bueno, aquí no coincide o porque hemos hecho mal una parte o porque no se puede hacer con esa ecuación. Una de las dos. Pero bueno, insisto, creo que sí me da a entender lo que estaba haciendo, ¿verdad? Eso era más que nada como una probadita. Sí, sí, se entiende, Mario. Bien. Si yo quería hacer, digamos, a ver, hay un trapecio acá. Bueno, ponele. Si era este trapecio, se iba a cumplir. ¿Por qué? Porque los lados inclinados tienen la misma altura, digamos. En este caso, aquí se inclina y aquí se vuelve a inclinar. Este tendría que ser recto. Ahí se tendría que cumplir. Bueno, lo último, después buscan por internet si se puede calcular el área. Seguramente se puede. Y si no les da es porque metió la pata en alguna parte. Pero bueno, al menos un número feo no queda. Bueno, sigamos. Vamos con el ejercicio 4. Le dice, dada la función f1, f de x, y, z igual a esto, calcular la derivada y el diferencial. Bueno, una vez más, viene este ejercicio. F vectorial de x vectorial igual a primer componente, x por raíz de xy. X por raíz de yz, perdón. ¿No? Sí. Componente x logaritmo de x sobre y. X por logaritmo de x sobre y. Y sobre x. Y tercer componente, y más 2x por z. Bien, entonces la derivada de esto va a ser una matriz de 3 por 3. La primera fila son las derivadas con respecto a las componentes con respecto a la primera componente. Esta sería la derivada de f1 con respecto a x. En este caso, nos quedaría directamente con la raíz de z, ¿verdad? Esto es constante. La derivada de una constante por x es la constante.
Aquí sería la derivada de F1 ahora con respecto a Y. Para eso vamos a calcularla. Uy. Vamos a poner así. F1x es igual a eso. F1y hacer poner esto, pero a esto vamos a ponerlo como potencia, se ve mejor. Derivamos. La derivada nos quedaría 1/2 de x por yz elevado a la 1/2 menos 1 es menos 1/2, ¿verdad? Por la derivada de esto con respecto a y es z. O sea, esto es una función compuesta. Derivo primero lo mayor y después derivo lo de adentro. ¿Está? Queda así. Si la quieren dejar como raíz, les queda xz sobre 2 por la raíz de yz. ¿Siguen? ¿Sí? No los escucho. Ok. F z sería derivar una vez más esto con respecto ahora a z. X constante, ni lo miran, les queda 1/2 de x por z, ahora elevado a la menos 1/2 de nuevo, por la derivada de este argumento con respecto a z, les queda y. Entonces, exactamente lo mismo que tenemos acá, aquí va a ser xy. Sí, bien. Sigamos con F2 con respecto a X. F2 es esta. Con respecto a X es derivada del producto, porque X está en ambas partes de esta multiplicación. Entonces, es la derivada del primero por el segundo como está, o sea, el logaritmo de Y sobre X. Más X como está por la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es, ¿cómo era? 1 sobre su argumento, ¿no? Me acuerdo bien. 1 sobre, sí, sobre su argumento, que le va a quedar yx, x va por arriba, por la derivada de esto, que sería x a la menos 1. Si derivamos le queda menos x por menos 1 por x a la menos 2. Si acomodamos, queda el logaritmo de y sobre x menos x cuadrado por x, a ver, les queda x cuadrado sobre y por x cuadrado. Entonces le queda 1 sobre y. Fíjame si me equivoco. A ver, aguanten un segundo, chicos. Bien. Seguimos.
f2 con respecto a y sería x es constante y les queda x por la derivada del logaritmo era 1 sobre x por 1 sobre el argumento por la derivada del argumento, ¿no? Entonces les queda 1 sobre y el xv por la derivada de y es 1 sobre x. Entonces les queda x sobre y, si no me equivoco. X cuadrado sobre x se simplifica y les queda así. Y f2 con respecto a z sería 0. Ninguna componente tiene z. ¿Me van siguiendo o no? ¿O estoy hablando al pedo? ¿Por qué la segunda derivada queda así de f2 respecto de y? Porque en este caso no es regla de producto, sino o sea, estamos derivando con respecto a y, entonces x es constante. Entonces dejo x por la derivada del logaritmo, porque si está y aquí, entonces la derivada del logaritmo, si bien no recuerdo, es 1 sobre el argumento por la derivada del argumento. O bueno, la derivada del argumento sobre el argumento. Yo pongo 1 sobre el argumento, entonces sería 1 sobre el argumento, o sea, y sobre x. Fracción de fracción, el x va arriba. Por la derivada del argumento. La derivada de y sobre x con respecto a y, 1 sobre x sería constante. Lo dejo igual. Y la derivada de y es 1. Entonces te queda 1 sobre x. Y si multiplicamos, te queda x por x cuadrado sobre y por x. Bien, bien, perfecto. Podría hacer yo también la diferencia por propiedad del logaritmo ahí y ya derivo directamente. O sea, el logaritmo. Como, Que me quede como x por logaritmo de y menos logaritmo de x. Sí, así era que no, sí. Y sí, a ver, supongo que te va a quedar lo mismo, a ver, si dejamos, es x por, era el logaritmo de y, menos logaritmo de x sería, ¿no? Entonces, x te queda igual por logaritmo de y es 1 sobre y, menos la derivada de esto con respecto a x, va con respecto a y, es 0. Entonces te queda x sobre y. ¿Verdad? Bien, bien, perfecto. Sí, coincide. Bueno, como he dicho, con respecto a z, esto es 0 porque no aparece z. F3, 1. Va, F3 con respecto a x. Sería esta. Entonces tenemos, si la dejamos más cómoda, sería y sobre z más 2x sobre z. Ahí se va a ver mejor. Si derivamos con respecto a x, esto es constante, entonces se anula. Y aquí les queda 2 sobre z. ¿Verdad? F3 con respecto a y sería hacer y sobre z más 2x sobre z. Eso se anula y les queda la derivada de y sobre z sería 1 sobre z. ¿Sí, no? Y f3 con respecto a z sería poner esto, lo vean mejor, o lo deriven mejor así, por z al menos 1, ¿verdad? Si derivamos eso, les queda menos 1 por, esto es constante, esto queda igual, esto por z elevado a la menos 2. Y esto sería lo mismo que menos esto sobre z cuadrado. ¿Siguen? ¿Sí? ¿No? Bueno.
que hace falta es reemplazar F1 Z acá, 0 F sobre Z Z y acá nos queda este. Entonces ya tenemos la derivada de la función. Ahora nos pedía derivada y diferencial, ¿verdad? ¿No está? Acá. Sí. Bueno, una vez más, el diferencial de la función vectorial era multiplicar la derivada por la matriz diferencial. O sea, hacer esto por, no lo voy a poner mejor, muy grande. Esto por de x, de y, de z. Entonces nos va a quedar una matriz del tipo 3 por 1 y era filas con columnas, o sea, esto por esto. Entonces nos queda raíz de xy por dx más esto por dy más esto por dz. El componente es esto por dx más esto por dy y 0 por dz de 0. Para concluir nos queda esto por dx más 1 sobre z por dy más así, por dz. Y ahí está su diferencial. ¿Está? ¿Dudas? ¿Se entiende? ¿Están? Sí, Mariano, se entiende. Bien. ¿Qué nos queda? Bueno, vamos a hacer este al menos. Con este creo que de último terminamos. Este es más de lo mismo. Cálculo de trabajo. Bueno, sí hemos visto, ¿no? Sí, sí hemos visto. Bueno, este sigue siendo lo mismo. Este es lo mismo que el 5, que pide divergencia, gradiente. Y nos faltaría ver también, bueno, el cálculo de reflujo. Pero bueno, de última, si quieren, ya que veo que es bastante largo esto. Hoy todavía no, hoy tienen práctica, ¿verdad? Hoy supongo que terminarían de ver eso. Determine. Bien. Les pide la divergencia F vectorial, el gradiente F vectorial y qué más, el divergente de gradiente. Usando esta función. En un principio, esta. Esto entre todo sí es fácil porque el divergente de la función vectorial es igual al gradiente producto vectorial la función. O sea, producto interior, perdón, no sé por qué le digo producto vectorial. El gradiente, ya lo conocen, es hacer la derivada
de cualquier función con respecto a su componente, ¿verdad? Sí. O sea, aquí no está multiplicado por nada porque el gradiente es eso, derivar cualquier cosa con respecto a las variables esas. Es un producto interior. La función vectorial es esta. ¿Cómo les quedaría? Les quedaría haciendo el producto interior, es primer componente por primer componente e ir sumando. Es decir, les quedaría la derivada de x con respecto a x de qué? De esta componente. Y esta que era f1. O sea, les está pidiendo la derivada de f1 con respecto a x, que ya lo hemos calculado. Está acá, f1 con respecto a x. Más la derivada del producto segundo componente con segundo componente. Este era f2. Entonces nos queda la derivada de f2 con respecto a y. Más la derivada de f3 con respecto a z. Y eso ya lo tienen ustedes en la matriz derivada. Aquí la calculan. ¿Y cuáles son? Es la diagonal principal. ¿Por qué? Porque era f1 con respecto a x es esta componente. f2 con respecto a y es en la segunda fila, segunda columna, si es con respecto a y. Y f3 con respecto a z sería tercera fila, tercera columna. ¿Entienden? Entonces sería copiar eso nada más. Les queda esto más esto más este. Ya tienen el divergente. ¿Se entiende? El gradiente Sí, se entiende. de f vectorial. Bueno, lo que se tiene que saber es la formulita, es esto. Siempre es el gradiente producto interior, la función vectorial. En realidad, la única diferencia que hay entre el divergente y el gradiente es que el gradiente es lo mismo que esto, solo que les va a quedar como resultado un vector. Y esto ven que tiene suma y resta y todo, entonces esto les queda una función escalar. Esa es la única diferencia que tienen, pero es exactamente lo mismo. El gradiente sería esto con respecto a x, y, z. Es decir, les va a quedar un vector, como les he dicho. El gradiente sería la derivada de f1 con respecto a x, que está acá. La derivada de f2 con respecto a y, que está acá. Y la derivada de f3 con respecto a z, acá. Ya tienen el gradiente. Y lo único que tendrían que calcular sería este, el divergente del gradiente, que sería hacer el producto interior del gradiente por, este es el divergente de la función, por eso pongo la función. Si me pide el gradiente, sería el gradiente del gradiente de la función vectorial. No sé si me doy a entender. O sea, sería derivar esto de nuevo con respecto a x, y, z. O sea, van a tener la derivada segunda de f1 con respecto a x, la derivada segunda de f2 con respecto a y la derivada segunda con respecto a z. ¿Me doy a entender? Es un quilombo, pero si se fijan, me estoy copiando, no estoy haciendo más que eso. Aquí está, la divergencia es derivar lo que tienen aquí. Este era f, entonces pongo f. Si me pide el gradiente, derivo esto. ¿Me siguen? Mariano, puede ser que es el laplaciano ese. No, el laplaciano es el laplaciano que era el rotor, no, la divergencia del gradiente menos el rotor del rotor de la función vectorial. Ese es mucho más largo. Pero ese les queda como vector. ¿Me da a entender? Este es campo escalar. Bien. El laplaciano, o sea, a ver, aquí cómo les queda, en resumen. Este.
Esto les va a quedar. La derivada segunda, ven que es producto con producto, es la derivada segunda con respecto a F1 dos veces. Va con respecto a X dos veces. La derivada segunda de F2 con respecto ¿están? Uy, ¿se me deja de compartir? ¿Se me cortó de nuevo? Creo que sí. Pero se han perdido mucho, no sé, o recién pasó eso. Recién. Bien. Quedado aquí en el gradiente este, ¿no? Les he dicho esto. Es la derivada de segunda de cada componente. Sí, ahí. Bien. Vamos a calcularlo como les digo. Sería derivar a X, a F1, perdón, de nuevo con respecto a X. Aquí está. Esta es la derivada primera. Si a esto lo quiero volver a derivar con respecto a X, es cero porque no está X. Entonces es constante. La de F2 es esta, ¿verdad? Vamos a ponerla. Esta es la derivada primera. Entonces, si la quiero derivar de nuevo con respecto a Y, sería dejar constante X de nuevo. Más, esta es la primera, no sé si copié bien. No, aquí copié mal. Es esta. Esta la copié mal. Es esta componente, la derivada de F2 con respecto a Y. Ahora sí. Está. Si quiero derivar esto con respecto a Y, si le tengo que poner X por Y a la menos 1, ¿verdad? Si derivo eso, baja el exponente, menos 1 por X, y a Y le bajo un grado. Tengo que poner menos X sobre Y cuadrado. ¿Está? Sí. Y esta componente es derivar F3 de nuevo con respecto a Z. Acá. Que es, esto está bien. Aquí es menos. Esto está mal de nuevo. Copiada. Es menos entre paréntesis. Entonces si lo pongo acá, y lo quiero derivar, sería tener todo esto, vamos a hacerlo abajo, a esto, multiplicarlo por Z menos 2, ¿verdad? Baja el menos 2 con este menos, se hace más 2 por esto, por Z, y le bajamos un grado en los 3. Entonces les queda 2 por esto, Z al cubo. Y tampoco.
Entonces ya tenemos las tres componentes. Podemos decir que el divergente del gradiente de la función va a ser igual a 0 más la derivada segunda con respecto a y dos veces, más la derivada segunda de f3 con respecto a z tres veces, dos veces. Y ahí termina esto. ¿Se entiende un poco cómo es? ¿Lo puedes volver a explicar a la última parte? Porque a mí se me cortó la señal. Sí, ahí les explico. Bueno, lo primero se entiende, ¿verdad? El divergente y el gradiente salen directamente cuando ya obtenemos esta matriz. Eso sí se entendió, ¿no? ¿Quieren que repasemos eso? Sí, eso sí, el último ítem, ¿no? Listo. Bueno, como he dicho, el divergente de una función es el gradiente multiplicado por esa función. Está acá, ¿ves? O sea, no tienes todavía a qué derivas, pero derivas la primera componente con x, la segunda con y, la tercera con z. Este es el divergente de la función. Si me pide el divergente del gradiente, sería volver a poner esto, pero ahora no va a estar multiplicado por el campo vectorial, sino va a estar multiplicada por el gradiente, que está acá. Y aquí vuelvo a corregir, este era así. Y este, así. Si hago, pongo que voy a derivar con respecto a y, x, y, z, pero en este caso, este vector que tengo acá, que está acá. Entonces, y bueno, también como hemos visto en conclusión, el divergente les queda un campo escalar, o sea, les quedan como suma, o resta, obviamente. Entonces, eso vamos a tener aquí. Vamos a tener, si esto ya era la derivada de f1 con respecto a x, y lo tengo que volver a derivar con respecto a x, va a terminar siendo la derivada segunda de f1 con respecto a x dos veces. Lo mismo con y y lo mismo con z, de lo que yo he puesto aquí. Entonces, lo único que tengo que hacer es calcularla. Tengo la derivada primera de f1 con respecto a x. Si a esto lo vuelvo a derivar con respecto a x, me va a quedar este término. En este caso, x no aparece, todo esto es constante, la derivada de una constante es 0. Por eso, la derivada segunda de f1 con respecto a x dos veces es 0. Para la derivada segunda de f2 con respecto a y dos veces, nos fijamos en esto. A esto lo quiero derivar con respecto a y, que está acá. Ya había puesto x por y a la menos 1 y derivo eso. El menos 1 baja, x es constante queda igual, y al y le resta un grado. Entonces, acomodando, nos queda menos x sobre y al cuadrado. Ya está este término. Y con z, vuelvo a acomodar lo mismo. Tengo esto, lo quiero volver a derivar con respecto a z. Entonces, pongo todo esto, este menos con este paréntesis y todo, multiplicado por z a la menos 2. Baja el menos 2 con este menos, que es positivo, 2, este es constante queda igual, y a z le bajo un grado. Acomodando, les queda positivo esto sobre z al cubo. Y ya tienen todas las componentes, lo único que hago es reemplazar acá. Este 0 más esto que está aquí, más esto que está aquí. ¿Entiendes? Bien, bien, perfecto. Ahora sí. Bien. Bueno, con esto creo que terminamos el ejercicio. Bueno, esto es lo que le decía la otra vez, la clase pasada. Esto comúnmente siempre piden. Les pide calcular la derivada y el diferencial. Y después, porque si se fijan, lo único que hemos calculado ha sido el punto 3. El 2 y el 1 salen directo de la matriz esta. Por eso comúnmente suelen ser juntos estos ejercicios. Igual esto ahora lo van a ver. Así que bueno, se van a sacar más dudas. Si no entienden algo, le preguntan más bien qué. Y si ven algo parecido, capaz que tengan la posibilidad de que encuentren el error de lo que hemos hecho, pero creo que dentro de todo está bien. Al menos el concepto es lo importante. Si entienden eso, después depende de la práctica. Bueno, como les digo, este es 6, ya hemos visto que es cálculo de trabajo con integral curvilínea. El 7 es lo que acabamos de hacer, excepto el rotor que no hemos visto, pero eso lo van a ver hoy. El 8 ya hemos visto, y el 9 no hemos visto eso, pero bueno, también lo ven hoy. Y bueno, de última, si
complicados, si quieren me avisan y bueno, puedo hacer un esfuerzo y mañana tenemos otra consulta. Cosas que estén bien para el parcial. Perfecto, ¿Parece? Mariano. Ahí está. Listo, chicos. Nos vemos entonces. Nos vemos. Gracias, Mariano.